Bueno, vamos con este Reflexiones y Pensamientos RAW número 8, crudos, como la vida misma, solo que significa RAW, crudo. Volvemos a intentar grabar este vídeo, que me ha tocado volver a grabarlo porque la primera versión del vídeo, digamos que tuvo unos resultados demasiado oscuros, ¿vale? Entonces, para evitar problemas con YouTube sin necesidad, ya que al fin y al cabo este tipo de vídeos es sobre todo para haceros pensar, no realmente para tener problemas con la plataforma y menos para, como mucho, 10 visitas que tendrá este vídeo, ¿vale? Entonces, para evitar problemas sin necesidad, pues aquí voy a volver a grabar este vídeo desde cero. He aprovechado, ya que voy a volver a grabarlo, de traeros un par de temas más que son interesantes y de paso, ya como algunos temas ya los hablé en la versión anterior, pues seguramente me pueda expresar de manera más fluida y puedan entrar más temas. Así que, bueno, igual es hasta positivo y todo eso. Entonces, tendréis un índice en la descripción y en el comentario fijado, en el cual podéis saltar a las diferentes temáticas que os tengo preparadas para hoy. Intentaré hacer este vídeo sin cortes de edición, ¿vale? Por eso también lo he decidido hacer un poco desde cero, porque editar un vídeo problemático de más de 53 minutos como que me puede tomar como más de 4 o 5 horas de edición y no es plan, ¿vale? Así que empezamos a grabarlo desde cero y seguro que es más óptimo y encima va a salir mucho mejor. Entonces, empezando por el primer tema que os traigo, pues aquí es un tema que estoy ahora repasando un poco la luz, que creo que puedo ponerla un poquito mejor. Que ya comenté en uno de los vídeos similares, un hermano gemelo de esto, pero de la saga de entrenamiento, que es el de temas variados de entrenamiento y de fitness, que es referente al estrés y el sistema autoinmune, y he decidido repetirlo y volver a comentarlo aquí, por el hecho de que creo que es muy importante y es una información que os quiero compartir, ¿vale? Porque yo creo que puede ser muy interesante. Esto os doy la pista y vosotros lo investigáis, ¿vale? Pero creo que es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que intento comentaros aquí? ¿Cuál es el mensaje principal? Pues que creo que hace como unos 2, 3, 4 meses, escuchando lo que es a médicos y cosas por el estilo, parece que relacionaban estar con constantes niveles de estrés con tener enfermedades autoinmunes. Y como muchos sabréis, las enfermedades autoinmunes son de las enfermedades más graves y más fastidiosas que hay, porque básicamente es que el cuerpo, digamos que si entramos en terminología de Pokémon, está tan confuso que se hiera a sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se puede deber esto? ¿Y por qué lo comento? Pues bueno, por un lado porque está en la sesión de reflexiones y de mente, y el estrés pues yo creo que entraría en parte en la parte de mente, así que sería cosa de control mental. Por otro lado, parece ser que se debe a que el cuerpo cuando está en estrés, entonces está como en el sistema nervioso simpático. Entonces, estar en ese sistema de alerta puede, de manera prolongada con el tiempo, parece ser que puede dar pie a que las células del cuerpo lleguen a dar en algún momento como error, y con ese error como que empieza a atacarse a sí mismo el cuerpo y es cuando empiezan estas enfermedades autoinmunes. Así que mensaje principal, que aquí lo repito porque así me quedo también más tranquilo y porque creo que es muy importante, intentar controlar los niveles de estrés para intentar evitar este tipo de patologías porque pueden ser muy complicadas, ¿vale? Y ahora, empezando el vídeo de verdad, pues os traigo, bueno, es que para que veáis que este es uno de los primeros temas de la versión anterior, ¿vale? Que aquí tengo que saberlo hablar, ¿vale? Entonces, este tema va a ser el de energía nuclear y el futuro y algunas cosas que pude ver a raíz de una entrevista que le hizo Fernando Díaz Villanueva a una persona que creo que está en Twitter, que creo que se llama Operador Nuclear o algo por el estilo, que creo que tiene un que creo que tiene un libro hecho sobre estos temas de radiación. Entonces, si queréis buscar las temáticas, pues buscar ahí en el canal de Fernando, ¿vale? Aquí os comento algunos puntos que se me hicieron curiosos, muy interesante sobre este tema de la energía nuclear, sobre lo que es la energía normal, y que os quería compartir para que los investiguéis más a fondo porque lo vi más que interesante. Por un lado, digamos que
yo como más o menos supongo que la mayoría de personas, pues cuando nos hablamos de, cuando o escuchamos sobre energía eléctrica nuclear o energía nuclear en general, como que da mucho miedo, ¿vale? Da mucho miedo en plan de, ostras, es que tener residuos radioactivos durante miles de años o que pase aquí como una especie de Chernóbil, pues o como pasó con en este problema en Japón, creo que con la parte de los tsunamis, pues que da mucho miedo y como que no compensa tanto tener este tipo de energías. ¿Cuál es el detalle en este punto? Que dentro de los nuevos planes de las energías verdes, la energía nuclear, mientras no cometa este tipo de errores que pueden ser catastróficos, bien, parece ser que es la energía más limpia de todas, aparte de que no es una energía dependiente de lo que pueda pasar a nivel estacional, en plan de el sol que pueda hacer, porque por ejemplo con las placas fotovoltaicas es un problema porque en invierno no tiene suficiente energía, el viento que pueda haber, porque si no los molinos, si no se mueven los molinos, no tienes electricidad, entonces esos tipos de energías renovables necesitan una energía de respaldo. Y de hecho, estamos ya a 1 de junio del 2022, pues a 1 de junio estamos en una plena crisis, al menos en Occidente, al menos en Europa, a raíz de estos mismos problemas, de que se han estado eh, dañando, desestructurando las infraestructuras que producían energía de manera, digamos, más fiable, como viene a ser que si el carbón y cosas por el estilo, usando como respaldo el gas. El gas era principalmente importado de Rusia y con el conflicto de Rusia con Ucrania, entonces ahí ha habido un problema con el gas y es un drama total porque digamos que, por ejemplo, en España parece ser que han estado eh, quitando centrales nucleares con este nuevo perfil o este nuevo perfil energético y claro, sin el respaldo del gas y el gas por las nubes, pues significa una crisis económica y uno de los y un dato que escuché y que he escuchado varias veces es que parece ser que para poder desarrollar la economía de un país o una civilización en general parece ser que es necesario tener energía barata. Entonces, para el desarrollo de una economía de un país, tener la energía cara parece que no es lo más óptimo para incluso lo que es mejorar. Entonces, viendo eso y todo este tipo de frentes, pues parece ser que la energía nuclear, por un lado parece que después de la inversión inicial es la más económica, por otro lado, mientras no haya un petardazo o haya un problema, es de las más limpias, quitando la parte de los residuos, y que puede dar respaldo a esas energías renovables, esas energías verdes, para, digamos que, contaminar menos con la parte de la energía y más teniendo en cuenta que ahora mismo en el futuro lo que nos espera es estamos viendo ya una transición en la que la demanda de electricidad es cada vez más grande, por ejemplo con los coches Tesla y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que vi interesante de esta entrevista y que os quiero compartir, que le echéis un vistazo? Pues por un lado, que parece ser que... Porque yo cuando me imaginaba sobre la parte de los residuos radiactivos, me imaginaba pues aquí que eran en plan una cantidad enorme de residuos que no había dónde meterlos ni cosas por el estilo. Y esta persona parece que dijo que como que todos los residuos más o menos se podían, bueno, no recuerdo si de un país o de una central, pero eso ahora mismo da un poco igual porque el tamaño es muy pequeño. O sea, yo me imaginaba aquí en plan de los Simpson, barriles y barriles y barriles de residuos radioactivos, no sé si me entendéis, pero parece ser que no sé si a nivel nacional o a nivel de una central o cosas por el estilo se pueden guardar casi todos los residuos en una especie de recipiente que en forma de cubo o cosas así, que no es realmente muy grande. No sé si era en plan, no sé si había dicho que era en plan del tamaño de una piscina o en plan del tamaño de un camión. O sea que a nivel espacial no ocupa tanto y también creo que comento que una vez se enfrían los residuos, porque ese proceso parece que es muy importante, de que los residuos tienen que estar enfriándose en piscinas para antes de poderlos almacenar. Recordad que me puedo equivocar mucho, os estoy contando las ideas para que las busquéis. Eh, que realmente su almacenaje es físico, en plan, no sé, y con físico creo que se refería a que si el envoltorio que tiene el refugio o donde lo estás guardando está bien montado, o sea, a nivel físico,
como que no sale radiación, como que se queda dentro. Entonces, esto por un lado. Luego tengo cosas más interesantes que comento, ¿vale? Da mucho que pensar, porque si podemos controlar esta parte de evitar los desastres naturales y los residuos se pueden controlar en poco espacio, pues aquí es donde viene la otra parte de si uno, por ejemplo, encuentra un lugar que no tenga movimientos sísmicos en el cual poder enterrar estos residuos para tenerlos, digamos, controlados cuando no se vayan a utilizar. Entonces, como ocupa poco espacio con que se excave bien profundo, pues no sería quizás tan descabellado, pues mientras no haya alguna catástrofe, que le caiga un petardazo o que haya un terremoto, pues que esos residuos realmente no deberían ser problemáticos en ese punto. Pero lo más interesante de todos estos temas viene a ser una cosa que dijo con respecto a los, parece que generadores de cuarta generación, lo tengo aquí, pero igual es la sexta, la octava o la decimocuarta, no sé si me entendéis, pero la idea que os quiero comentar, creo que comentó que con los generadores que hay más o menos actualmente se puede aprovechar como no sé si dijo como el 5% del combustible, y que esos residuos que se van almacenando como que tienen todavía material radioactivo, pero con la tecnología que suelen usar normalmente, como que no lo pueden usar entero, o sea, que no pueden usar toda esa energía. Y parece que ahora mismo se están creando generadores de cuarta generación, bueno, esta parte lo he dicho muy mal, bueno, de cuarta generación, que pueden aprovechar dentro de ese combustible hasta, aquí tengo apuntado, hasta el 97% del combustible, y que con el uso de esos generadores parece que estos combustibles, estos desechos, no sé si había comento que tenían una actividad, o sea que es radiactivo no durante miles de años, sino durante como cientos de años. Entonces, lo veo muy interesante, realmente. O sea, lo veo muy interesante porque parece ser que con estos nuevos generadores incluso se podría reaprovechar esos residuos que ya están como almacenados o algo así por el estilo, puede que me esté equivocando aquí, porque como solo se ha usado el 5% de energía de esos residuos y con estos nuevos generadores se puede aprovechar hasta el 97%, pues es un potencial de energía bestial. Entonces, si bien con los generadores quizás actuales no es lo mejor, pues a lo mejor a nivel futuro, en plan a nivel dentro de 50 años, tener estos generadores tochos de cuarta generación que aprovechen tanto el combustible y cuyos desechos son menos contaminantes a largo plazo, pues puede que sea el camino a seguir a nivel energético de aquí para hacer, digamos, tener energía más verde. Me pareció muy interesante. Entonces, ahora, otro tema que salió improvisado en el otro vídeo, pero aquí ya lo puse estructurado. Este salió improvisado en el otro, pero aquí ya lo pongo estructurado. Que he puesto de consecuencias de un posible conflicto radioactivo. Y a raíz de que esto, pues de un par de vídeos que vi que más o menos estuve mirando con respecto al problema que tenemos en Europa ahora mismo con el conflicto, ya sabéis de cuál estoy hablando, y salieron algunos vídeos de qué pasaría si hay un conflicto nuclear y cosas por el estilo. Y hay una cosa que vi en un vídeo, que creo que es no sé si es del canal de Esto es otra historia o algo así, creo que es de ese canal, que habla sobre qué pasaría en caso de conflicto o qué pasó, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, y una de las cosas que yo me preguntaba es en plan de Hiroshima y Nagasaki, esto de, oye, si la radioactividad es tan potente, en plan de que contamina durante miles de años, ¿por qué esas ciudades siguen activas a día de hoy y hay gente viviendo allí? ¿No que esas cosas eran radioactivas? ¿No habéis pensado nada de eso? ¿No os ha dado por pensar de nada por el estilo? De qué raro, si dicen que la radiación dura aquí miles y miles de años, ¿por qué la gente sigue viviendo allí? Qué cosa más extraña. Y parece ser que lo que pasa es que cuando usan esos elementos que hacen catapum, por un lado, el combustible que tiene es mucho menos que el que, por ejemplo,
hay en una central nuclear con problemas como los que tuvieron en Chernóbil, que de hecho a día de hoy le han tenido que poner una cúpula, con el problema del conflicto. Y incluso parece que ha habido algunos problemas por escapes de radiación por entre los dos bandos, o sea, un drama. O sea, eso. Y parece que la diferencia entre uno y otro, a nivel medioambiental, es, por un lado, la cantidad de combustible, que es mucho menor cuando hay uno de estas catapuns. Intento aquí salvar los 0,01 céntimos que voy a generar con este vídeo, ¿vale? Y por otro lado, parece ser que cuando tiran esos objetos para hacer catapum, como que no llegan a hacer catapum realmente en el suelo, sino que lo hacen como un poquito más arriba del suelo, lo que hace que sí se cree esa onda que se produce, ¿vale? Esa onda que en forma de hongo que todos más o menos sabemos cómo es. Y al hacer eso no en el suelo, parece que hace que todos los residuos que puedan salir como que se reparten mucho mejor, y estas zonas, no inmediatamente, pero en menos de miles de años, como es lo que yo pensaba que iba a ser, puede volver a quedar habilitada porque toda esa contaminación como que se ha podido repartir. Entonces me pareció muy interesante, y de hecho otro tipo de temas aquí interesantes, hablando de, por ejemplo, las armas tácticas que son de este tipo radioactivo, ¿vale? De que son material radioactivo táctico, o sea, que son como igualmente hechas con radiación, pero que son como más pequeñas para objetivos concretos y no de ese tipo de destrucción más expansiva. Pues parece que incluso estaban planteadas para despejar una zona y que luego los soldados, no sé si en X tiempo, no muy dilatado, puedan incluso pasar por esas zonas. Creo, igual me estoy equivocando aquí. Entonces, me pareció muy interesante esto porque, vamos, yo pensaba que si había una detonación de esas quedaba toda la zona pues totalmente inhabilitada durante miles de años, pero parece que no. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el problema real si llega a haber un conflicto a gran escala de estas cosas? Pues parece que lo que sí nos puede extinguir viendo esto, igual no es tanto que detonen estas cosas, sino que el principal problema parece ser que es lo que llaman como el invierno nuclear. O sea que al haber un montón de detonaciones de este tipo, llega a haber como un montón de partículas al cielo. Esas partículas crean un invierno como artificial. A raíz de ese invierno no haya como cosechas, o las cosechas se dañan, y pues que todos palmemos de hambre, no realmente por la detonación. Así que en esos casos pues habría que elegir qué es lo más óptimo, por la radiación o por el hambre. Una más horrible que la otra, por lo que parece. Entonces ahí está realmente el conflicto, sobre todo si llega a ser a gran escala, y por lo que no debería desatarse nada esto, porque parece que con que empiece uno, pues empieza el otro, se empiezan a gastar ese polvo en la atmósfera, invierno nuclear, y ¡chas! Nos vamos todos a la... Iba a decir una, como dicen los mexicanos, pero voy a intentar salvar este vídeo ya que lo estoy volviendo a ser, ¿vale? Por hambre y cosas así. Entonces lo interesante, parece ser que después de pasar esto, después de que haya un catapum, lo que sí hay que tener cuidado es los días siguientes. Parece que hay que estarse suplementando, no sé si era con yodo con lo que hay que suplementarse. Había que suplementarse con algo para evitar problemas de radiación, y parece que no hay que salir fuera porque puede haber lluvia radiactiva, y fuera sí que puede haber mucha radiación, y toda la ropa y todo eso hay que quitárselo, porque parece que si hay problemas de radiación a uno le baja el sistema inmune a mínimos, y como que puedes palmar de cualquier cosa, porque puedes enfermar porque tu sistema queda en nada, por no decir de los... Bueno, mirad Chernobyl. Si veis la serie de Chernobyl de HBO de 6 capítulos, pues podéis ver las consecuencias de la radiación directa, ¿vale? Entonces, me pareció muy interesantes todos estos temas, ¿vale? Me pareció pero que muy interesante. Ahora pasando
Otro tema que no lo incluí en la versión anterior, pero que ya que es muy de actualidad y muy interesante, lo pongo ahora, que viene a ser el hambre en el mundo que puede venir ahora a raíz de la guerra en Ucrania, que me parece muy interesante porque fijaos cómo hay un montón de engranajes que muchas veces no nos damos cuenta hasta que dejan de funcionar, que son muy importantes y que hacen que en una economía globalizada como la que vivimos puede causar grandísimos estragos. Ahora mismo parece ser que estamos ante una amenaza de hambrunas en el mundo. Quizás en el primer mundo no, porque pueden permitirse estas subidas de precio que puede haber con respecto, creo que era el grano, pero que en los países, digamos, más subdesarrollados que no puedan permitirse estas subidas de precio puede significar que no puedan comprar la comida y puede significar que pueda haber hambrunas, y parece ser que una de las principales razones que pueden producir revoluciones en diferentes países viene a ser precisamente las hambrunas, en plan de que un pueblo más o menos te puede aguantar tonterías mientras no pasa hambre, pero cuando pasa hambre, como no tienen nada que perder, entonces cuando puede haber realmente revueltas, revoluciones y incrementos de la violencia en cosas por el estilo. Entonces, me pareció muy interesante porque todo esto viene y puede afectar al mundo entero. Que tú dices, por ejemplo, estando en Hispanoamérica, de bueno, eso a mí no me afecta porque eso está muy lejos. Sí, pero fijaos que si, por ejemplo, Rusia y Ucrania son son como dos de los principales exportadores de grano del mundo, y por los conflictos y por las sanciones no pueden exportarlo, entonces hay una cantidad de stock de esos contenidos que, que no pueden exportar al mundo, que no pueden vender. Y tú dices, bueno, no pasa nada. Sí, pero es que digamos que ambos dejan de venderlo. Entonces, ¿qué significa? Que los países ricos que antes le compraban a ellos empezarán a comprar suministro de otras partes, incluso pagando más precio, y los países pobres como se quedan sin eso porque los ricos están comprando a mayor precio, a mayor beneficio. Entonces, fijaos cómo solo con este gesto, aunque esto esté en una zona del mundo, si otros países empiezan a comprar de otras zonas, entonces le quitan el abastecimiento o a países que son menos pudientes. Y de hecho parece que esto se está combinando con una especie de sequía con la India, que parece que también era exportador de estas cosas y que parece que no va a exportar. Entonces se precia muy complicado este tema del hambre por estas cosas. Y tú dices, bueno, ¿y eso Hispanoamérica qué puede pasar? Si, por ejemplo, tenemos a Brasil y Argentina, que son exportadores de estas cosas, pues, por un lado, si tienes, por ejemplo, a Europa comprando más caro, pues a lo mejor van a tender a exportar a Europa porque les sale más rentable. Y por otro lado, otra parte de las consecuencias de esto es que no sé si ambos países, tanto Rusia como Ucrania, creo que era Bielorrusia más bien aquí, que parece que también está sancionado, tienen como compuestos que están relacionados con los fertilizantes, si no recuerdo mal, y eso es muy importante para tener cosechas abundantes. Entonces, si no se puede tener esos productos que sí importan al resto del mundo, entonces las cosechas de Hispanoamérica también se ven perjudicadas por esto, y entonces hace que un conflicto que hay en un lugar del mundo por estas relaciones de comercio se acabe expandiendo a todo el mundo con consecuencias muy graves para muchas veces los más vulnerables y personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Entonces es un tema muy pero que muy interesante, que creo que era digno de traer a esta serie de vídeos, porque da muchísimo, pero que muchísimo que pensar. O sea, yo creo que prácticamente nadie sabía que Ucrania era tan importante en estas cosas de las exportaciones, y fijaos, bueno, y Rusia también, y fijaos lo que producen estos efectos y las consecuencias que puede tener si no le ponen solución. Y parece que a día de hoy ya no va a haber solución a esto, que sí va a pasar algo de esto. Entonces, es muy interesante pensar en este tipo de relaciones y cómo un país que aparentemente no tiene nada que ver con otro país de otro extremo del mundo le puede llegar a perjudicar de mayor o menor medida. Lo vi muy interesante. Entonces, aquí otro tema, que también es otro tema que no entra ayer, pero ya con el repaso para hacer este vídeo, pues aquí os lo traigo, que es el de los ovnis reconocidos. que esto, que de hecho ahora mismo el término ya no viene a ser ovnis. Que parece que el término ahora oficial es como, es diferente, no es como, bueno, no sé cuál
no eran los funnies, algo por el estilo, creo que eran funnies o algo así de... ¿Y qué es lo gracioso de esto? Pues si habéis estado con las noticias, parece que en el Congreso o en estas instituciones de Estados Unidos ha empezado a hablar más abiertamente sobre este tipo de fenómenos como un tema de defensa nacional. Entonces, me parece muy interesante el tema. Yo ahí lo que opino al respecto lo tenéis en un vídeo que ya hice, pero no es de estas secciones, de la sección de cosas raras, en el vídeo que se titula La vez que vi ovnis, o cosas por el estilo. Entonces, a mí no es necesario que me digan si creo o no en estas cosas, porque yo pude presenciarlos cuando era niño. Entonces, estas cosas sí existen. Pero aquí lo curioso es, fijaos como hay cosas que ahora no es en plan de ponerse en plan conspiranoico y cosas así, ¿vale? Pero hay cosas que, digamos que las instituciones muchas veces ridiculizan por el hecho de tenerlas ocultas, pero cuando no les queda otra alternativa o cuando incluso quieren hacer distracciones, las sacan a la luz y quién sabe con qué tipo de intenciones. Quién sabe por qué. Entonces todas esas personas que han estado siendo denominadas de locas, por decirlo de alguna manera, cuando a lo mejor han sido testigos y han visto estas cosas, y yo, ¿cómo me dices que estas cosas no existen y son tontas si yo las he visto y tengo un montón de gente que las ha visto? Y estas personas pasan de ser locas a ahora, pues a lo mejor no, que igual lo son igualmente, pero a lo mejor son igual de locas, pero a lo mejor alguna razón tendrían. Entonces, me parece muy interesante este tema de la parte de la oficialidad, de cómo cosas que en un principio intentan negar como que son totalmente estupideces o son como teorías descabelladas, luego con el tiempo, cuando conviene o cuando no queda otra alternativa o cuando es más que evidente que es verdad, pues las instituciones acaban cediendo y acaban contándolo, aunque a saber con qué tipo de intenciones, porque aquí una de las cosas que dicen, bueno, es que ahora mismo con la tecnología que hay ahora pueden sacar este tema de los ovnis para a lo mejor con tecnología o con drones que se hagan pasar por ovnis, pues hacer que la población acabe reaccionando de una manera que ellos puedan controlar como para tener mayor dominio sobre las masas. Masas que, como hemos visto todos estos años, la gente cuando se mueve en masa, yo perfectamente incluido, con el miedo y cosas por el estilo, pues el coeficiente intelectual como que se reduce mucho y somos como más controlables. Hay que tener cuidado con estas cosas. Luego otro tema, que tampoco estaba en la versión anterior del vídeo, pero aquí aproveché para traerlo porque es muy interesante, es la parte de la ciberseguridad. Como sabéis muchos, en España ahora mismo hay una polémica increíble con respecto a los hackeos con el bicho este del Pegasus, hackeo de los móviles a jefes del Estado, bueno, jefes del Estado, a gente muy importante del gobierno y cosas por el estilo. Y aquí no voy a debatir o no voy a traer aquí a este vídeo la parte de lo falso de, no, bro, te estaba espiando yo, pero mira, no pasa nada. A mí también me han espiado, ¿vale? que eso es más que discutible y a nivel moral, pues yo creo que es muy reprochable ese tipo de comportamientos que solo miran por sí mismos, bueno, comportamientos puramente narcisistas, pero yendo por allí, hubo un tema, viendo uno de los programas de Horizonte, que, llevando a expertos de este tema, decían que con tecnología de esto de los hackeos, del espionaje, parece que pueden llegar a inocularte este tipo de tecnología en tu dispositivo para espiarte solo con el hecho de llamarte y aunque no descuelgues el teléfono. O sea, eso me pareció como... ¡buah! Eso me pareció increíble, que puedan llegar a infectar un teléfono solo con eso. O sea, ¿estáis viendo lo que eso significa? Si hay este tipo de tecnología de que directamente un número desconocido te llama y aunque no descuelgues el teléfono, ya quedes infectado y te puedan espiar y saber saber todo lo que haces, porque el móvil en el fondo casi trae toda nuestra vida o nuestros comportamientos, se puede trazar lo que hacemos y lo que no. Y lo vi tremendamente entre interesante y preocupante este tema.
Porque, claro, si te pueden infectar de esa manera tan simple es que prácticamente nadie está a salvo. Y, por ejemplo, en España, al menos en España, los números de teléfono están registrados con DNI. Entonces, si quieren, por ejemplo, eh, registrar a Pepito Pérez, si tiene X número registrado, pues es fácil de rastrear. Aunque supongo que las personas oscuras lo que hacen es usan como archivos expiatorios que tengan esos teléfonos a su nombre y los usan como con esos nombres, pero me pareció como muy interesante este tema, también los temas de en plan de deshabilitar lo que es los permisos de las aplicaciones para que no tengan acceso al micrófono o, o al o a la cámara porque pueden estar espiando perfectamente ahí, incluso lo que es ay, aplicaciones que, por ejemplo, usan como cebo. Un ejemplo que escuché, no sé si es en este programa o en otro tipo de, o en algunos vídeos de YouTube, que es que, por ejemplo, podían usar como cebo de ahora mismo en España parece que los bares están usando mucho los QR para, para hacer cosas como ver las cartas de los menús y cosas así. Entonces parece que las personas malvadas a lo mejor pueden poner un QR encima de esas mesas. Lo que hace con este QR es descargar una aplicación que pida permisos de, por ejemplo, la cámara, e incluso también con sebos de, por ejemplo, de sorteos y cosas por el estilo. La gente a lo mejor, si no borra esas aplicaciones y no le quita los permisos, entonces ya esas aplicaciones tienen acceso al micrófono o la cámara y te pueden estar espiando de manera simplificada sin necesidad realmente de que te metan ningún artefacto de estos de... Bueno, artefacto, ninguna tecnología esta de virus, ningún problema extraño, porque has sido tú el que ha dado los permisos y ha descargado la aplicación para dar acceso a esas cosas. Entonces, aquí una pequeña cosa que os animo a hacer es mirar lo que es en los permisos que tenéis de las aplicaciones y desconectar y quitarle permisos a las aplicaciones que no tenga sentido, por ejemplo, darles el micrófono, darles la cámara, y en caso de que tengas que usar el micrófono o la cámara, pues cuando lo vayas a usar seguramente salte de necesitas darle permiso a esto para... Entonces, que tengáis esas cosas en cuenta, que lo es muy interesante. Ahora, pasando a otro tema, que este sí lo llegué a abordar en el vídeo anterior, y el cual eh, eh, tengo que pseudo censurar un poco en este vídeo a la hora de hablarlo. Los temas se van a decir igualmente, pero la manera con la cual lo voy a exponer va a ser más inteligente, o eso espero al menos. Lo voy a titular ahora como crueldad contra los animales porque no sienten y las plantas también. Realmente el título original de esto era de aleta de tiburón, y a partir de ahí en el vídeo anterior estuve reflexionando ahí de manera improvisada, como suelo hacer en estos vídeos, y saqué otros temas diferentes que no estaban planificados. Entonces, siendo el origen del tema, y en un vídeo, por ejemplo, de el uso que era del uso maravilloso de las aletas de tiburón y sus propiedades en la salud y cosas por el estilo. Y me dio mucho que pensar, porque por un lado, este tipo de medicinas, en plan también aquí cosas como la medicina tradicional china, en plan que dicen de usar X partes de un tigre o X partes de otro tipo de animales porque tienen propiedades, porque tienen que sí X propiedades curativas, y que eso produce que, por ejemplo, los tigres puedan estar en peligro de extinción en este tipo de países con ese tipo de medicina tradicional. Y con este caso de las aletas de tiburón, lo que yo veo más cruel, más jodido, no es tanto que vayan a por las aletas de tiburón, porque realmente si, por ejemplo, cazan al tiburón y, y se lo comen entero y hagan como ese dicho que creo que le he escuchado a mi chica, que era algo así como que del cerdo se aprovechan hasta los andares, o sea, que un cerdo aprovechas hasta la garra para hacer comida y se aprovecha absolutamente todo, pero lo realmente chocante con este tema es que por buscar este tipo de ingredientes para estas medicinas tradicionales con dudoso respaldo científico,
vayan a por los tiburones, les quiten las aletas, que es lo que vale más, y luego a los pobres tiburones los dejen, los suelten sin sus aletas y todavía con vida al mar. Me parecen actos de extrema crueldad. O sea, si por ejemplo el mismo tiburón lo llegas a aprovechar al 100% y le das un final rápido, indoloro, quitando la parte de que están en peligros que puede que estén en peligro de extinción y, y que parece que son muy importantes para lo que es la biodiversidad marina y cosas así, quitando esa parte, pues al menos no lo vería mal. Lo que veo realmente súper reprochable es desaprovechar una vida solo para hacer esos actos de crueldad absoluta y realmente con unos fines que igual no tienen los resultados esperados, sino que tienen mucha parte de superstición. Entonces, me parecen temas realmente bastante graves. Igualmente con el tigre. Si tú me dices que el tigre le vas a aprovechar el 100% y te lo vas a comer, y en plan de que, vale, le sacas que si las garras, porque es con eso haces el ritual del brebaje, pero luego la piel la aprovechas para hacer ropa, la carne la aprovechas para, yo qué sé, para que se lo coma, para hacer, yo que sé, comida para perros, yo que sé, pero que lo aproveches todo, pero cosas como, por ejemplo, si he escuchado que hacen cazadores con rinocerontes y con elefantes, de, por ejemplo, ir solo a por los cuernos y dejar ahí toda ese ser vivo, gigante, toda esa fuente de comida ahí tirada, desaprovechada, pudriéndose, solo por un trofeo, me parece algo realmente moralmente muy discutible. ¿Vale? Moralmente muy, pero que muy discutible. Cada cosa con su contexto, realmente. Entonces, quizás esto se pueda explicar, este tipo de comportamiento se pueda explicar por el hecho de esto que dice mucha gente de, no, es que los animales no sufren. O sea, como diciendo de que, no, es que, o incluso gente que piensa de que los animales es que no tienen alma. Pues yo creo que esto por un lado puede reflejar ignorancia y desconocimiento por falta de trato con animales, y por otro lado no me extrañaría nada que incluso refleje esta falta de empatía, cosas oscuras como un plan de tener algunos rasgos de psicopatía incluso. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, esto en el primer vídeo me salió mejor porque tenía a la gatita aquí al lado, ¿vale? Ahora con esta segunda fase no es eso, pero que creo que cualquier persona que haya vivido con perros o con gatos, o incluso no sé si hasta los hámsters, o sea, con cualquier tipo de mamífero, con que tenga un mínimo de empatía puede ver que son seres que sienten, que sufren, que por ejemplo si están mucho tiempo solos lo pasan muy mal, que por ejemplo cuando se les castiga también se sienten incluso mal, se sienten incluso lo que es arrepentidos, o sea, que sí sienten. Y de hecho, yendo más a animales, que en principio dicen, no, es que eso no pasa nada porque no sienten nada. Yo, como os he comentado alguna vez en otros vídeos, en casa hemos tenido como una especie de pseudoplaga de arañas, entonces ha habido épocas, sobre todo lo que es en primavera, en la que hemos podido estar o estamos eliminando pues arañas prácticamente a diario, ¿vale? Entonces, eso siempre a la hora de hacerlo, pues intento que sea de manera definitiva, que sea de un golpe, pero en algunas ocasiones, pues por la dificultad del ángulo en el que está, pues que no es tan fácil, ¿vale? Uno, por ejemplo, al intentar también hacer eso, pues acaba, digamos, para que le pilla las patas y se sigue moviendo. E incluso esos animales que según algunas personas dicen que ellos no sienten nada, que no sienten dolor y cosas por el estilo, pues yo incluso en estos animales que son más básicos que unos mamíferos, puedo ver el miedo que tienen, por ejemplo, al tener que ir obviamente no voy a tener una plaga de arañas en casa, ¿vale? Eso es más que obvio porque es un peligro para uno y de hecho creo que el año pasado una me llegó a picar y se me hinchó la mano de manera tremenda, ¿vale? Eso es más que obvio. Pero en estos animales tan básicos incluso he podido ver, yo puedo percibir miedo. O sea, yo puedo percibir, por ejemplo, miedo de cuando, por ejemplo, voy a
voy a cazarlas y fallo, y el miedo que veo de cómo reaccionan de manera desorientada, cómo intentan esconderse, cómo, por ejemplo, si las llega a salir, cómo se hacen en plan bola o cómo escapan con todo lo que tienen, yo puedo percibir. O incluso, un caso de una que me costó cazarla varios días, porque cuando iba se escondía, pues podía haber una parte de aprendizaje de ese miedo. O sea, porque, por ejemplo, este otro caso con una araña, que en principio es un ser que según mucha gente ni piensa ni nada, pues una vez la intenté cazar, no pude, no dio tiempo, otra vez se me volvió a escapar porque se metía como en la rendija detrás en un hueco de la puerta que no podía acceder, y cada vez que pasaba se escondía. O sea, tienen miedo también. Estos seres, aunque sean más básicos, también sufren. Y de hecho también lo de, no, es que las plantas no sufren y cosas por el estilo, pues no sé si había incluso algún estudio o una movida de estas, no me hagáis mucho caso ahora, de que gente de que si le habla a las plantas, que las plantas crecen como más fuertes, o que si les hablas feo también como que se marchitan y cosas por el estilo. Entonces, no estoy diciendo de ponerme aquí en plan súper animalista, súper verde, en plan de, oh, es que hay que proteger a plantas y animales, porque em, y vamos a vivir del aire o cosas por el estilo, porque no es así. Yo creo que somos una especie depredadora, que tenemos ciertas cosas que necesitamos para nuestra supervivencia, y la vida es así, nos ha tocado este papel y vivimos a raíz de así. Pero lo que me parece muy moralmente discutible es estos actos de crueldad gratuita, como por ejemplo los que he podido escuchar en plan de, no sé si de pollos pequeños que le quitan los picos y que luego no sé qué hacen con ellos y cosas por el estilo. O sea, estos actos de crueldad gratuita, pues lo que realmente me parece moralmente muy discutible. O sea, puedo entender, por ejemplo, cosas como un vídeo que hace poco me saltó lo que es en el feed, vídeos que me parecieron muy interesantes sobre cazadores con visión nocturna. Y por ejemplo, veías que si lo buscáis seguro que lo encontráis, en plan de un cazador con visión nocturna, y que iban, por ejemplo, a eliminar plagas de coyotes que se están comiendo al ganado. O sea, que están atacando al ganado, y en plan de, por ejemplo, no sé si cazar más de 100 coyotes en una noche. Que tú dices, bueno, es que eso es un montón de vidas. Sí, pero en esta parte puede que esté más justificado porque es o ellos o nosotros, porque si no eliminas esos coyotes, nosotros nos quedamos sin ganado y nos quedamos sin comer. Es como una especie de guerra entre especies, por decirlo de alguna manera. Y realmente yo, por ejemplo, viendo esos vídeos, veía que los eliminaban de manera más o menos limpia. O sea, que los disparos, por ejemplo, eran limpios. Lo que critico principalmente y lo que traigo sobre la mesa es ese escudar actos de extrema crueldad contra otros seres vivos por el simple hecho de que es que no pasa nada, porque o no tienen alma o no sienten nada. Eso es lo que realmente estoy criticando en este punto, de que podemos seguir o nos toca seguir haciendo estos actos contra este tipo de seres, pero ¿por qué hacerlo de una manera gratuitamente cruel? O de una manera desoptimizada, sin aprovechar todo lo que ese sacrificio pueda dar. Porque, por ejemplo, un elefante le quita los cuernos y te lleva los cuernos, pero quedan toneladas de comida. Entonces, esa parte, si por ejemplo no están en peligro de extinción o son una plaga en un sitio y vas a cazar elefantes, pues podría entenderlo en plan de, mira, es que es una plaga, es un peligro, hay que eliminarlo, ¿vale? Pero luego intenta, dentro de lo que puedas, pues reaprovechar todos los recursos que han salido de ahí, no simplemente irte con tu trofeo y dejar las cosas ahí tiradas. Eso es lo que no veo bien, a no ser que, por ejemplo, sean como, por ejemplo, parece que en España los cazadores muchas veces son muy útiles para evitar ciertas plagas de conejos o plagas incluso de animales que están como infectados. Pues bueno, ahí se puede entender más que no se aproveche todo, pero porque es un fin, porque tiene otro fin. Pero la finalidad esa de ocio por trofeos o por cosas supersticiosas que no tienen ningún respaldo científico y cosas así, pues lo veo como tremendamente discutible a nivel moral. Luego, otros temas, ostras, al final no me da tiempo a abordarlo todo. Que aquí tengo, que este es un tema
Ya que he hablado de animales, pues este lo he añadido para este vídeo, que he puesto de cautiverio versus preservación de especies, de por ejemplo leones, tigres y cosas por el estilo. Que esto, por ejemplo, lo traigo aquí porque mucha gente... a mí me encantan los leones y me encantan los felinos gigantescos y me flipa muchísimo verlos, por ejemplo, de conviviendo con gente y cosas así, ¿vale? O sea, me parece como una pasada ver incluso cómo se portan muchos como si fuesen gatos, aunque siempre dice que siempre les queda distinto y cosas así. Y comentarios muy comunes en este tipo de contenidos, este tipo de vídeos, suele ser gente de no, es que este no es su lugar, ellos deben de estar en la selva, que es su... o donde sea, en la sabana, que es su lugar natural, y que la persona que los tiene, como que es un acto de... como que es un acto como que moralmente despreciable, porque estás sacando de la naturaleza un ser que no debería estar ahí, que es un ser salvaje. Y esto aquí me da por pensar muchas cosas. Por un lado, que posiblemente muchos de esos animales exóticos que están, digamos, en cautiverio, por decirlo de alguna manera, pues probablemente muchos de ellos sean ya de generaciones y generaciones que son de cautiverio, entonces no son realmente animales salvajes. Entonces su reintroducción en el mundo salvaje parece que puede tener eh, poco nivel de éxito. Por ejemplo, una cosa que me parece extremadamente cruel parece ser que a muchos de estos animales, cuando los tienen en casa, en plan he escuchado de tigres que desuñan o que les quitan los colmillos y eso para que no sean tan peligrosos. Que tú dices, bueno, eso es a lo mejor similar a que si adoptas un gato o un perro que lo tengas que castrar para que la convivencia con el animal no sea tan problemática. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando te deshaces de estos animales o les tienes que buscar un hogar, si los reintroduces con otros animales que sí tienen garras o que sí tienen colmillos, pues sus propias vidas peligran muchísimo porque no tienen nada con que defenderse, entonces estás comprometiendo básicamente la vida de este animal a largo plazo por hacer esos gestos. Entonces, eso es por un lado una parte como fea, oscura de estos animalitos y cosas así. Por otro lado, un momento, que me he bloqueado. Vale, he roto el RAW del vídeo, pero esto no es un corte de edición, ¿vale? Otra parte que también por lo que traigo este tema aquí es porque muchas de estas especies son especies en peligro de extinción. Muchas de estas especies en sus espacios naturales están incluso expuestas a ser cazadas, bueno, por cazadores furtivos que buscan, por ejemplo con el tigre para hacer que si medicinas y cosas así y para llevar estas especies como al mercado negro. Entonces, la parte del cautiverio y de quitar esa parte salvaje, incluso domesticar este tipo de especies con las diferentes generaciones, diferentes camadas. Yo creo que los perros vinieron de los lobos. Los lobos en algún momento tendrían que haber sido domesticados. Entonces, por un lado, de que si a largo planteo la pregunta de si a largo plazo, según las diferentes cruces, estas especies se pueden llegar a domesticar, como por ejemplo, no sé si un liger es por ejemplo una combinación, o ligre, entre tigre y león, y por ejemplo son estériles y no sé si eran menos salvajes o no sé, ese tipo de mezclas con el tiempo que por ejemplo puedan ser domesticadas. Y por otro lado, aunque el liger viene a ser estéril, pero que sea igual la manera adecuada para mantener vivas estas especies mediante el mercado, que produzca que haya un comercio que fomente que se reproduzcan estas especies y de esa manera, mediante su conservación privada, por decirlo de alguna manera, estas especies puedan librarse de su extinción. Por eso os traigo este tema aquí, porque me parece muy interesante. Entiendo perfectamente que su lugar salvaje viene a ser estar libres, pero por culpa nuestra como especie y por cosas que si el cambio climático, como es por el estilo, si no pueden estar libres porque
porque no pueden vivir básicamente libres, porque no tienen comida, porque tienen problemas con los humanos y eso, pues a lo mejor la manera de mantener estas especies con vida es el cautiverio y la domesticación. Es una pregunta que yo lanzo, es una idea que aquí os comento con esas expectativas, porque tú, por ejemplo, pones incentivos económicos de que, imagínate que es legal tener tigres y todos los pijos que tengan, digamos, casas de campo con 10.000 metros cuadrados donde el tigre pueda correr, pues quiere tener un tigre porque le sale, yo que sé, a 10.000 euros. Y viene un tipo que dice, ostras, estoy teniendo negocio, pues ¿qué va a ser? Va a ser camadas de estos tigres y a lo mejor en vez de haber 1.000 tigres, se ve incentivado a que al pasar, yo que sé, 30 años haya más de 10.000 tigres, no en la naturaleza, pero sí a nivel privado, y la especie se mantiene, en vez de estar extinguiéndose. Es una perspectiva que moralmente puede ser muy reprochable, pero a nivel funcional, a nivel pragmático, puede ser una manera de mantener estas especies con vida. O sea, tanto este tipo de cosas o como otro tipo de especies, en plan de aves rapaces que estén en peligro, pues a lo mejor hay gente que le flipa tener un águila y a lo mejor si ven los pájaros es más... yo creo que es más duro ver los pájaros encerrados sin volar, pero imagínate de que domesticas un águila o un halcón para tener cosas como cetrería y que la sacas a volar y que están en lo que es en el territorio y cosas por el estilo. Pues oye, igual sería la manera de tener a estas especies más vivas y en el fondo un animal que está domesticado, si está bien integrado y no está encerrado en una jaula, eso me parece súper cruel, ¿vale? Yo digo de que tengan espacio para correr y cosas así, que hay gente que tiene pasta para poderlos tenerlo así y que estén acompañados, que puedan desarrollarse a nivel afectivo, o sea, siempre que tengan un entorno adecuado, no por ejemplo tener, yo que sé, un león en una casa de 50 metros cuadrados, eso me parece una crueldad. Muchas veces aquí teniendo a las dos gatas, yo digo, ostras, estaría guay tener un chalet para que las gatas puedan salir, tomar el sol, caminar más. Pues obviamente un león pues se parece más fastidiado tener una casa pequeña, pero si se tienen los recursos, si el animal incluso va a estar bien tratado a nivel con veterinarios y cosas por el estilo, y de esa manera se puede mantener la especie a largo plazo domesticándolos, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué problema hay? E incluso si hay muchos, algunos se podrían llegar a volver a liberar a la naturaleza. Entonces, me parece como un tema bastante interesante. Y parece que no va a dar tiempo a abordar todos los temas de hoy, pero voy a intentar aquí abordar algunos temas rapiditos. Por ejemplo, aquí tengo otro tema, que es el de afiliarse a un culto religioso para tener ventajas legales. Y puse como ejemplo en Estados Unidos los satanistas, que hicieron como un grupo, y a nivel legal, por sus planteamientos religiosos, como ya es un grupo de religiosos, entonces tienen como ciertas ventajas. Entonces me pareció como un tema curioso de que es en plan de bros. Creémonos una religión, aunque sea de mentirijillas, para tener ventajas a nivel legal por cosas de... No, es que a nivel moral, por mis cultos religiosos y por mi agrupación religiosa, no puedo acatar este tipo de normas porque van en contra de todos estos tipos de principios. Entonces me pareció tremendamente interesante este tema. Luego, otro tema oscuro que tengo aquí, que no sé si me va a dar tiempo a hablar, viene a ser de... con el problema que hay, por ejemplo, ahora con la guerra ahí en el norte, de gente que se está aprovechando de los refugiados, que están aprovechándose para llevarse a esas mujeres y a esos niños a sitios que no deben y traficar con ellos. Eso me parece muy macabro, de gente que se camufla con la ayuda humanitaria para aprovecharse de estas personas y a saber qué hacen con ellas. Me parece realmente súper oscuro, súper cruel. Y de hecho hay algunas maneras de mantener control y a raya. Bueno, esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra.